el cielo enmudeció, el Padre cayó. Y hoy estás atento a mi clamor, eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó. Y hoy estás atento a mi clamor. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. Anhelo y desfallezco, mi deseo es sentarme allí donde tu misericordia me hace descansar, donde tú eres mi hogar. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte aquí, por verme en ti, Jesús. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. Por la alabanza. Voy a leer la parte de Lucas 22, del 7 en adelante, para iniciar la celebración de la Santa Cena. Dice el versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo,
id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo repartió, y lo partió y les dijo, les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí de quién de ellos sería el que había de hacer eso. La palabra dice en 1 Corintios 11:27 que Pablo, el apóstol, advierte de que la Santa Cena no se puede tomar indignamente, o sea, en desobediencia o en pecado. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, aquí dice cada uno de nosotros tiene que probarse, revisar antes de tomar la copa y tomar la Santa Cena, porque puede haber juicio para la persona que lo tome indignamente. En el versículo 23, el apóstol dice, institución de la Santa Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, en el Ministerio de Padres se celebra la Santa Cena el último sábado de cada mes, como hoy. Entonces, tomamos el pan, nos ponemos de pie y vamos a orar juntos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre del Cielo, por el privilegio, Señor, de celebrar la Santa Cena, Señor, como parte del cuerpo de Cristo, como miembro, Señor, de la Iglesia de Cristo. Venimos, Señor, en este momento, con reverencia delante de ti, Señor, a hacer la Santa Cena en memoria, Señor, de tu nombre, como tú lo dices en la palabra. En el nombre de Jesús tomamos, Señor, el pan, que es representación del cuerpo, Señor, que tú entregaste por nosotros. Señor, lo bendecimos en tu nombre. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que cada uno de nosotros, Señor, los que estamos, Señor, conectados y los que van a ver este video, que podamos ser agradables, Señor, a ti, que hallemos gracia delante de tus ojos, Señor, porque eso es el todo, Señor, de nosotros, hallar gracia delante de ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos a mantenernos en santidad, en integridad, rectitud y obediencia.
y que nuestra fe, Señor, no se mueva con nada. Padre del cielo, que mantengamos, Señor, nuestra firmeza, a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de lo que estemos viendo alrededor nuestro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos y santificamos el pan que es representación de tu cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lo comemos en celebración tuya y en memoria de ti. Amén. La palabra dice, Señor, que seguidamente tomaste, Señor, la copa del vino, Señor, que es representación de la sangre del nuevo pacto. En este momento, Señor, con este jugo de uvas, venimos, Señor, celebrando en memoria de tu nombre, Señor, y agradeciendo también la sangre que derramaste por nosotros, la sangre, Señor, que nos lava y nos limpia de todo pecado. Bendecimos y santificamos este jugo de uvas, que es representación de tu sangre. Te damos las gracias también, Señor, porque podemos leer en la palabra que tú no vas, Señor, a celebrar la cena otra vez si no es con nosotros en el cielo. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos y santificamos este jugo, declarando que es en representación de la sangre, Señor, de Cristo, y también es en memoria de ti. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Tomamos el jugo de uvas. Padre del cielo, en esta tarde te damos las gracias, Señor, por la bendición y la misericordia que has tenido para con nosotros. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, seguidamente que tomes control, Señor, de tu siervo Pablo Solano, Señor, que nos va a dar la prédica en esta tarde. Lo bendecimos en tu nombre, a él y al honor, Padre del cielo. Los cubrimos con la sangre del Cordero y te pedimos que cada palabra, Señor, que sea pronunciado en esta tarde, sea para edificar, Señor, la iglesia por la cual tú pagaste con tu sangre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Adelante, don Pablo. Que el Señor los bendiga a todos. Espero que se encuentren muy bien. Primero que todo, pues vamos a orar para poner lo que vayamos a conversar hoy, a compartir hoy del Señor en sus manos, porque siempre se trata de Él, es para Él, para su honra y para su gloria. Padre Celestial, Padre bueno, Padre Santo, nuevamente venimos delante de ti, Señor, humildemente. Te damos gracias, Señor, por tu amor eterno, Señor. Te damos gracias por tus bondades, por tus misericordias, por tu gracia, Señor, que nos alcanzó. Gracias, Señor, por perdonarnos, por no acordarte de nuestros pecados, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que nos dio la vida eterna. Gracias, Señor. Ponemos delante de ti esta tarde que vamos a compartir sobre ti, para que seas tú, Señor, para que envíes, Señor, a tu Santo Espíritu y permanezca aquí con nosotros, Señor. Porque aunque sea virtualmente, Señor, tu palabra dice que donde dos o más estén reunidos, tú estás ahí, Señor, y sabemos que tú estás aquí con nosotros, con cada una de las familias aquí representadas. Nuevamente te pedimos perdón por nuestras fallas y pecados y reconocemos la total necesidad que tenemos de ti. Gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, nuevamente que el Señor los bendiga. Hace 15 días estuvimos conversando inicialmente sobre el sábado. Estuvimos conversando sobre los mandamientos del Señor. Estuvimos conversando sobre el sábado, ¿verdad? Sobre la vigencia que tienen. Y hoy, pues, como al ser un tema tan amplio, pues el Señor nos puso a continuar compartiendo sobre este tema de los mandamientos del sábado. Y aún nos va a hacer falta, pero hoy vamos a ver un poquitito sobre el tema. No sé cuánto vamos a durar, no creo que sea mucho, pero vamos a ir viéndolo despacio para que podamos luego en nuestras casas poderlo revisar, poderlo escudriñar, para que el Señor nos vaya revelando, nos vaya dando entendimiento para guardar su palabra, para ponerla por obra. Porque eso es lo que nos hace a nosotros diferente del resto.
los que dicen creer en el Señor, que escudriñan su palabra, la guardan y la ponen por obra. Esa es la diferencia, ponerla por obra, ¿verdad? Si alguno no ve muy bien la pantalla, puede poner el celular así de manera horizontal. Inclusive hay un cuadrito para que se amplíe aún más y pueden leerlo mejor y lo pueden ver. Lo pueden ver más grande, ¿verdad? Bueno, como decíamos, hace unas semanas estudiamos un poco sobre el tema, hace 15 días, para que puedan revisar la grabación que se hizo hace 15 días. Y pudimos comprobar que los mandamientos, que la ley de Dios son eternos, ¿verdad? Que el día de descanso, el sábado, está vigente. Y hoy vamos a ver un poquito más con la intención, como les decía, de ir despacio, pero con buena letra, ¿verdad? Y a modo de resumen, ¿verdad? Habíamos hablado de que podemos ver que el enemigo o el diablo está enfurecido, ¿verdad? Contra la ley de Dios, porque esta forma parte del gobierno de Dios, ¿verdad? Muchos creen que la ley de Dios fue abolida en la cruz y otras doctrinas. Tenemos que hablar de la ley para poder hablar del sábado. Es que es parte, no son, ¿verdad? Habíamos dicho que no son 9 mandamientos, son 10 mandamientos que están vigentes. También tuvimos oímos que no todos, ¿verdad? Están en contra de la ley. Algunos están en contra de toda, ¿verdad? Es decir, otros están en contra de solo una parte, ¿verdad?, de la ley. O al revés, no están en contra de toda la ley, sino de solo un mandamiento, que es el 4º mandamiento, ¿verdad? Muchos aceptan que el adulterio, por ejemplo, es pecado, que adorar imágenes es pecado, que robar es pecado, pero cuando llegan al 4º mandamiento, ya no aceptan, ¿verdad? Y vimos, ¿verdad? Y leímos que la Biblia, por ejemplo, en Santiago dice que transgredir un solo mandamiento nos hace culpables de toda la ley. Que por eso el enemigo, y es interesante, busca cambiar 1, 2 o 3 mandamientos de la ley, ¿verdad? Para que caigamos en transgresión del mundo y por falta de conocimiento, ¿verdad? Estudiamos también que Dios separó un día para adorar. Dijimos que nosotros no adoramos un día, ¿verdad? Sino que adoramos a Dios en el día que Él separó. Es diferente, ¿verdad? Vimos que Jesús dijo que si me amáis, guarda mis mandamientos. Y esto es en el Nuevo Testamento. Por aquello de que algunos dicen, no, es que el Antiguo y el Nuevo, no. Hemos visto que es una historia de principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis 22. Es una sola historia, ¿verdad? Para entender el Nuevo Testamento hay que entender el Antiguo Testamento. Hemos ido aprendiendo sobre eso. Entonces el Señor dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y Él siempre hacía referencia a la ley y a los profetas. Inclusive cuando no se había escrito el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque cuando los apóstoles andaban con Él, todavía no estaba escrito, Él hacía referencia a la ley y a los profetas, ¿verdad? Entonces, decíamos que si me amáis, guarda mis mandamientos, dice el Señor Jesús. Por ende, el amar a Jesús, ¿verdad? La respuesta automática de ese amor es la obediencia. Y esto es lo que nos hace diferentes a los legalistas, ¿verdad? Que creen que por obedecer los mandamientos o la ley de Dios se van a salvar. Y esto no es por obras, ¿verdad? Dijimos que este día no es separado por una religión o alguien que se le ocurrió, un hombre, ni una iglesia, ni por un pastor, sino que fue separado, como lo leímos en Génesis, por el mismo Dios, ¿verdad? Él personalmente lo separó y dijimos que no mandó a ningún ángel ni a ningún profeta. Él personalmente lo separó
desde el Génesis, ¿verdad? Inclusive tiempo antes, si lo leemos, de la caída del hombre, antes de que Eva fuera engañada, el Señor ya había separado el sábado. Él lo separó, ¿verdad? Antes de la entrada del pecado, ya Él personalmente lo había separado. Entonces, no todos los días son iguales, ¿verdad? Vemos en Génesis entonces que Él creó el primero, el segundo día, el tercero, pero cuando llegó al séptimo, lo santificó. No hizo lo mismo con los anteriores. Él lo separó, ¿verdad? Entonces, también debemos de tener claro que sin ley, como algunos pretenden vivir, no existe el pecado, ¿verdad? Y sin pecado no hay gracia. Y sin gracia, pues ¿para qué vino el Señor Jesús? Claro, no tiene sentido ni lógica. Algunas doctrinas que se están viniendo en estos últimos tiempos y quieren engañar a la gente. Pero por falta de conocimiento, y yo también he caído en esa parte, ¿verdad? Por falta de conocimiento, pero bueno, son engañados. Entonces el Señor nos ayuda a que entendamos su palabra si nos disponemos en nuestro corazón a buscar, escudriñar, estudiar, ¿verdad? Decíamos entonces que la Biblia define pecado como la transgresión de la ley, ¿verdad? Y esto es en el Nuevo Testamento. Creo que lo dijo Juan, ¿verdad? Es más, ahí tenemos el versículo en Génesis 2:3, donde dijo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, ¿verdad? Ahí lo podemos ver. Estudiamos que Jesús nos enseñó y guardó el día del reposo. Está en el Nuevo Testamento. Él guardó y enseñó en el día del reposo, ¿verdad? Que más bien los fariseos lo atacaban no porque no lo guardaba, sino porque hacía cosas que no iban con lo que ellos querían que el pueblo hiciera, cargas que el pueblo hiciera en un día de reposo. Claro, por eso se volvió una carga, no un deleite, porque el Señor quiere que el día de reposo, el día de descanso, se vuelva un deleite para nosotros. Pero hay una segunda parte de qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Que eso también va a ser importante verlo más adelante y que ya Fabricio nos había dado un adelanto en algún momento. Entonces, el Señor Jesús nos enseñó y guardó el día del reposo. Por ende, los apóstoles harían lo mismo y Él les estaba enseñando, ¿verdad? O sea, yo no veo cuál es el problema ahí. Jesús, hemos dicho que es nuestro modelo, ¿verdad? A seguir. Y la Biblia dice que debemos reflejar en nuestra vida al Señor Jesús, debemos parecernos a Él, reflejando en nuestra vida diaria, ¿verdad? Así como lo dice la Biblia. Parecernos cada día más a nuestro Señor Jesús. Jesús no guardó el sábado por ser judío, como algunos piensan, sí, lo guardó porque era judío, no. El Señor Jesús lo guardó porque está escrito en su ley. Eso es diferente. Y esto está también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento. Que Él escribió, él hizo su propia ley, con su propio dedo lo hizo, ¿verdad? Y que Él lo hacía por el amor al Padre. Entonces, vemos cómo Jesús lo guarda, cómo los apóstoles lo guardan. Sí, que en la Biblia se menciona el primer día de la semana y todo, pero eso no quiere decir que se tenga que cambiar. Porque nosotros nos reunimos en cualquier día de la semana, oramos en cualquier día de la semana. Y ese es el ideal. Todos los días buscar del Señor, ese es el ideal. Pero no puede escapar de que Él separó un día especial como un regalo para nosotros, para reposar, ¿verdad? Mencionábamos, ¿verdad? Que inclusive está en la pantalla que dice Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿verdad? Y dice acuérdate, ¿verdad? Que nos dice que
que la gente ha olvidado ese cuarto mandamiento. El Señor lo puso ahí, acuérdate, porque el enemigo dice, olvídate, ¿verdad? Entonces ese cuarto mandamiento inicia con la palabra acuérdate, eso es importante, porque sabía que lo íbamos a olvidar. En Éxodo 28, ahí está escrito. Y también puse por ahí Daniel, en la parte de abajo, Daniel 7:25, que dice, y hablará palabras contra el Altísimo, se refiere al cuerno pequeño, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, está marcadito con azul, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esto lo profetizó Daniel, digamos entonces en el Antiguo Testamento. ¿Y cuándo se cumplió esto? Lo estamos viendo actualmente. Hace bastantes años ya se cumplió. ¿Cómo? Ya han cambiado la ley. Hoy lo podemos confirmar. ¿Cómo lo habíamos confirmado? Repasemos cómo lo habíamos confirmado. Recuerdan los mandamientos, ¿verdad? Que nos dio el Señor en Éxodo 20. Quitaron el segundo mandamiento, ¿verdad? Que habla sobre no adorar imágenes. Quitaron el cuarto mandamiento, el día de reposo, el cual estos cambios, basado en la profecía que hizo Daniel, ¿verdad? Nos tiene que llamar la atención. Debemos sospechar de estos cambiecitos tan sutiles que hicieron, ¿verdad? Entonces se cumple esa profecía. Y no quedarnos dormidos y dar como normal todos estos cambios. No caer en las trampas, ¿verdad? De este tipo. Y nadie se dio cuenta, se hizo el cambio muy sutilmente, como siempre lo hace el enemigo. Recordemos que decía, el transgredir uno de estos mandamientos nos hace culpable de toda la ley. Entonces ya tiene relación estos cambiecitos, quitar, ¿verdad? Con que lo que busca es que no nos demos cuenta por falta de conocimiento de que estamos cayendo en una transgresión. Pero bueno, el Señor tiene misericordia y nos está revelando todas estas cosas. El punto es qué hacemos luego con todas estas cosas, ¿verdad? Si lo olvidamos, si lo dejamos ahí, seguimos viviendo de manera diferente, sin poner por obra, ¿verdad? Entonces es triste como muchos llamados cristianos aceptan esto, ¿verdad? Y los vemos celebrando en días de adoración que no corresponden y no saben por qué, o tienen una vaga idea de un cambio que se hizo, que no lo autorizó el Señor. Pero es triste ver a muchos celebrando en un día de adoración y muchos no saben ni por qué, ¿verdad? Con argumentos que Jesús resucitó en domingo, por ejemplo, cuando está comprobado, y yo personalmente lo he dicho, que fue en un Shabbat. Yo sé lo que dice la Biblia, pero las escrituras no se contradicen. Y las traducciones es donde hay que tener cuidado, que es otro tema, ¿verdad? Aunque las tradiciones digan el primer día de semana, de nuevo, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, decían cambiar la ley y los tiempos. Y ojo con todos los cambios que se han venido a hacer el hombre, sin autorización del mismo Señor, ¿verdad? Permiso. Vimos que no somos salvos por las obras, sino por la gracia. Y eso lo tenemos todos muy claros. Somos salvos por gracia, pero debemos de dar cuenta, ¿verdad? Por nuestras obras. Y vamos a ser juzgados por la ley, por los 10 mandamientos, como dice Santiago 2:11, el cual lo puse por ahí, que dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora también, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad.
vamos a ser juzgados por la ley de los 10 mandamientos. Y si ustedes leen ahí, dice, no cometerás adulterio, también dice, no matarás. ¿A qué está haciendo referencia? A los 10 mandamientos. Entonces, aquellos que dicen, no, es que ya los 10 mandamientos pasaron, fueron del Antiguo Testamento. Santiago es del Nuevo Testamento. Y los está citando. Los está citando como una ley por la cual nosotros vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados por obras, pero no vamos a ser salvos por obras. Aquí dice también juzgados por la ley de la libertad. Y habíamos hablado un poquitito que para quién era la ley, para esclavos o para libres, ¿verdad? Entonces entendimos que es para libres. El Señor libertó al pueblo de Egipto, los sacó, los hizo libres, pero les dio los 10 mandamientos para que continuaran viviendo en libertad. Y es que es un cerco protector, ¿verdad? Si dice, no hagamos esto, es para cuidarnos, protegernos y mantenernos libres. No robemos, no adulteremos, no matemos, es para tenernos en libertad, porque sabe que al cometer esto vamos a tener consecuencias muy serias, ¿verdad? Entonces, el Señor dio su ley por aquí, por eso mismo, y dice, para aquellos que somos libres, ¿verdad? Entonces, todo esto lo vimos, pero es importante repasarlo para tener el fundamento y la claridad de hacia dónde vamos a hablar de uno de los mandamientos, que muchos dicen que son 9, ¿no? Que son 10 realmente. Entonces, como podemos revisar, hermanos, debemos hablar de la ley para hablar del sábado. Tenemos que tener claro esto. Vimos que ningún mandamiento ha sido abolido, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, son 10, no son 9. El Señor dice en su palabra, en Oseas 4:6, un versículo sumamente duro, ¿verdad? Muy duro, que dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, vean qué fuerte, también yo me olvidaré de tus hijos. Estamos conociendo la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Entonces, no podemos olvidarnos de la luz que nos está alumbrando. Tenemos que adquirir mayor conocimiento. ¿Para qué? Para no ser destruidos, como dice Oseas 8:6. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Nada hacemos hoy, hermanos, hablar de esto, que usualmente no se habla en las iglesias. Nada hacemos con hablar de esto y ya, ahí quedó. Tenemos que prosperar en lo que estamos escuchando. No podemos ser oidores olvidadizos. Tenemos que ser hombres sensatos que construyen sobre la roca, ¿verdad? Y no hombres insensatos que construimos sobre la arena. Estamos construyendo sobre la roca. ¿Verdad? En Apocalipsis, que también lo está ahí abajito, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y lo vimos, ¿verdad? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Dos cosas, los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesús. A mí me preguntaron un día esto, pero ¿cuál es la iglesia verdadera? Bueno, la iglesia verdadera son los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesús. Las dos cosas. Y está en Apocalipsis, está en el Nuevo Testamento. No está en el Antiguo, por aquello nuevamente que algunos días no, es que ya fue abolido. Ahí está, como lo hemos visto. Entonces, hermanos, hoy nos está alumbrando la luz, ¿verdad? De la palabra, de la verdad del Señor. Entonces debemos de seguir prosperando en la palabra, escudriñando. Pidamos al Señor, como dice también en el Salmo 119, ¿verdad? Que Él nos dé, que nos dé entendimiento y conocimiento conforme a su palabra, ¿verdad? Debemos escuchar, guardar para poner por obra, dice la palabra. De lo contrario no tiene sentido, ¿verdad? Porque van a venir otras doctrinas y sutiles,
¿verdad? Como siempre las hace el enemigo, usando 90% de verdad y un poquitico de mentira, hace esa mezcla, y necesitamos del discernimiento del Espíritu Santo, que es por medio de su palabra. Entonces van a venir esas otras doctrinas a tratar de engañarnos. Volvemos, la roca nuestra es el Señor Jesús, es la palabra de Dios. No nos van a querer mover fácilmente, ¿verdad? Y si estamos faltos de conocimiento, pues volvemos a Oseas, vamos a ser destruidos. Necesitamos conocimiento, necesitamos guardar esta palabra del Señor, porque muchas veces nos vienen con otra doctrina y cuando nos damos cuenta estamos dudando. Entonces, ¿cómo dejamos de dudar? Cuando el Señor nos da el conocimiento y lo empezamos a guardar. Todo hay que escudriñarlo, inclusive lo que estamos hablando aquí, tienen que escudriñarlo, ¿verdad? Así dice la palabra, examinarlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Para comentarles así algo muy personal, mi esposa y yo hemos pasado por varias iglesias y el Señor siempre nos ha mostrado lo que se enseña doctrinalmente. No sé si ustedes estarán en algunas congregaciones, pero es importante ser observador, pedirle al Señor discernimiento de espíritus para poder leer a letra pequeña, para leer las doctrinas que se están dando en cada una de las congregaciones, ¿verdad? Y yo entiendo de que no hay una iglesia perfecta, no la hay, ¿verdad? Ya que hay hombres y que nosotros no vamos a las iglesias por los hombres, ¿verdad? Y que sean situaciones y demás, pero cuando hay doctrina falsa, hay problemas. Eso sí es grave. Sabemos que en las iglesias hay errores y que los hombres se equivocan, pero cuando hay doctrinas falsas, hay que pedirle al Señor, hay que moverse, porque la doctrina lleva a muchos al engaño, a muerte, ¿verdad? Por eso no podemos ser engañados. Por eso cada doctrina o palabra que recibamos debe ser comparada con las Escrituras para validarlas. Esa es nuestra comparación con las Escrituras. Pero si no hay conocimiento, ¿contra qué vamos a comparar? Nos enseñaba Fabri hace tiempo. Tiene que haber conocimiento para saber contra qué comparar y tener un filtro. Hay que estudiar y hay que poner por obra. Bueno, les decía que íbamos a algunas congregaciones y en una de ellas, ¿verdad? El Señor me inquietó con este tema del sábado y del día del reposo. Y la verdad yo no entendía. Yo nada más iba, escuchaba y hasta ahí. ¿Verdad? Pero me empezó a inquietar y así empieza el Señor con uno, a inquietarlo sobre ciertos temas para que uno estudie, escudriñe y Él le va a revelar a uno. Entonces, ¿verdad? En mí al leer las Escrituras, ¿verdad? En diferentes traducciones se levantaba un sentir que no había algo bien, que algo no está bien. Y no sé si a ustedes les ha pasado. Entonces yo me preguntaba por qué si la palabra de Dios, ¿verdad? Decíamos que es una sola historia, de principio a fin, desde el Génesis hasta Apocalipsis, habla del día del reposo, ¿verdad? La Biblia dice, se refiere al día del Señor, o al Shabbat, o al sábado, o al día del que el Señor viene. A eso la de esas dos. Entonces, cuando leía, me hablaba del día de reposo, como el día del Señor, como el día que Él nos dio. Pero ellos, ¿por qué celebramos en domingo? ¿Verdad? Estaría mejor si celebramos en sábado. No es lo que estoy leyendo en la palabra. Entonces yo me empecé a inquietar mucho con este tema. Entonces yo decía que ¿qué me hicieron el sábado, el día de descanso? O sea, ¿dónde lo metieron? En las iglesias. Entonces mi esposa y yo nos fuimos con la inquietud donde el pastor y bueno, le preguntamos que por qué nosotros nos reunimos en domingo y no en sábado, ¿verdad? Y en ese momento, como les digo, poco conocimiento, ¿verdad? Y su respuesta es que a mí nadie me escondió el sábado, así me dijo. A usted nadie le escondió el sábado. Pero como Jesús resucitó el domingo, cambiamos el sábado a domingo. Entonces en ese momento, ¿verdad? Y me pareció tan lógico, yo dije, pues sí, mira, tiene razón el pastor. Entonces, si ustedes ven aquí,
este es un claro ejemplo de mi falta de conocimiento, o sea, ¿verdad? Porque al no estudiar, pues, ¿contra qué iba a comparar la respuesta? Y como es pastor, ¿verdad? Debe saber mucho. Cómodamente me quedé con esa respuesta. Y digo cómodamente porque me respondió y yo no me puse a investigar, sino que lo vi muy lógico. El Señor en su misericordia me volvió a inquietar, ¿verdad? Y decidimos buscar la verdad, ¿verdad? ¿Y dónde está? Bueno, ayunando y clamando al Señor, le pedía que me mostrara la verdad y me enseñara el camino para entender, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces veo que el Señor Jesús guarda su día. Y entonces me quedé con aquella respuesta del pastor. Hasta que el Señor sigue revelando. Y sabemos que nosotros no celebramos la resurrección con un día. Lo celebramos con el bautismo, como está escrito en Romanos 6:14. Entonces los motivo a buscarlo. Nosotros no celebramos la resurrección con un día. Como el pastor me dijo, no, es que como resucitó, ¿qué pasó? Nosotros celebramos la resurrección con el bautismo. Eso es importante. Porque fuimos sepultados de muerte a vida, ¿verdad? Aparte, ¿verdad? ¿En qué parte de la Biblia el Señor dijo que cambien mi día santo de sábado a domingo, cuando Él resucite? O que cambien el cuarto mandamiento a domingo, sabiendo que su ley o sus mandamientos son eternos. En ningún lado dice esto. Como dijimos, ese cambio fue profetizado por Daniel. Cambiarán la ley y los tiempos, ¿verdad? Entonces, conforme vamos aprendiendo, vamos entendiendo que algunas respuestas que se utilizan hoy en el cristianismo para la gente no tienen un fundamento y mucho más no lo tienen si uno no tiene conocimiento, ¿verdad? Recuerdan que dijimos que el enemigo pelea con Dios por adoración. El enemigo quiere adoración, por eso quiere que nos olvidemos del sábado, porque en el sábado es cuando celebramos quién es nuestro creador. El Señor reposó en sábado, no porque estuviera cansado, ¿verdad? Él reposó, ¿verdad? Dice la Biblia, reposó Jehová de toda su creación, ¿verdad? Dice la palabra. El enemigo no quiere que adoremos a Dios. Por eso nos cambiaron el día. Y si no conocemos, vamos a resbalarnos por falta de conocimiento, como lo hemos estado repitiendo. Tenemos la obligación, como seguidores de Jesús, de prosperar. Y esto es una obligación. Tenemos de prosperar, de estudiar, de guardar su palabra para ponerla por obra. El Señor en la tercera de Juan 1, creo, 2, dice que Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, pero con la condición de que así como prospera nuestra alma, tenemos la obligación de prosperar. Y lo demás va a venir por añadidura, ¿verdad? El enemigo no se enoja con los que leen la Biblia, ¿verdad? Y ya, se enoja con los que leen la palabra de Dios y la ponen por obra. Es diferente. Como veíamos en el versículo de Apocalipsis, ¿verdad? Él no está enojado con todas las iglesias, se enoja con aquellos que guardan los mandamientos y el testimonio del Señor Jesús. Esto hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Que en el mundo, hermanos, hay tantas denominaciones, ¿verdad? Se calcula que son más de 40,000 denominaciones, unas distintas a otras, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿cuál es la verdadera? Pero ya con este versículo de Apocalipsis 12, nos respondemos cuál es la verdadera. Otra vez repetimos, los que guardan los mandamientos y el testimonio del Señor Jesús. Esa es la verdadera. Esas dos cosas. Bueno, a veces a mí me preguntan de qué religión soy.
¿verdad? Y yo solo digo que yo soy seguidor del Señor Jesús. Ya ni cristiano digo, ¿verdad? Soy seguidor del Señor Jesús y de su palabra. Porque ser cristiano, y lo vemos ahora, es como una moda. Lo hemos dicho muchas veces, es como una moda. La gente dice que cree en Jesús, en Dios, pero los frutos que vemos son otra cosa. Tu manera de comportarse, de hablar, son otra cosa. Y eso claramente muestra la falta de conocimiento. Y eso muestra mucha falta de conocimiento. Porque de lo contrario, una persona, por ejemplo, que dice malas palabras, como un testimonio que nos daba Fabri, ¿verdad? Dice malas palabras siendo cristiano, como que no calza, ¿verdad? Entonces mucha gente herida, porque ven a los cristianos a hacer cada cosa. Por eso yo digo, yo soy seguidor del Señor Jesús. Si un cristiano que dice malas palabras, por ejemplo, ¿verdad? Cree en Dios, sabría que la Biblia dice en uno de los salmos, sean gratos los dichos de tu boca, en el Salmo 19:14, ¿verdad? Pero como no lo guardan y no lo ponen por obra, uno ve que hay falta algo, o es superficial, o light, como dicen. Pero como no leen, ¿verdad? Y no guardan, es muy difícil. Poner por obra las verdades que vamos aprendiendo es lo que hace la diferencia en decir, ¿verdad? Que yo creo en Dios, o decir yo le creo a Dios. Amar con todo, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y corazón al Señor es algo diferente. No estoy criticando a nadie, estoy expresando ¿verdad? Lo que yo siento. Bueno, volviendo, no sé si han escuchado decir, ¿verdad? Que no hay que guardar el sábado porque ya estamos en el nuevo pacto, ¿verdad? A mí me decían eso y yo, mira, tiene sentido. Claro, yo no sabía ni siquiera qué es el nuevo pacto. Sí, el Señor Jesús vino, murió por nosotros. Eso es lo único que yo entendía del nuevo pacto. Eso es lo único, ¿verdad? Y yo también lo decía muchas veces, no, ya no hay que guardar esto, ya estamos en el nuevo pacto. Pero no tenía la profundidad. Eso es, decirlo así es light, ¿verdad? Pero tenemos que entender el concepto y darle la profundidad que se merece, ¿verdad? Pero es necesario entender esto de los pactos, ¿verdad? A mí me decían, bueno, yo decía eso, por ejemplo, no, es que ya estamos ahora en el nuevo pacto, ya todo esto fue abolido, estamos en el nuevo pacto, pero así alguien me decía, bueno, explíqueme qué es el nuevo pacto, ahí ya me quedaba frito, ya no sabía ni qué decir, por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, este concepto, el tema de los pactos no es un concepto, la palabra de Dios. El tema de los pactos es importante conocerlo, porque nos va a dar entendimiento bajo qué pacto estamos realmente. Y aquí, pues lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Aquí lo tengo dividido en dos, la pantalla. A un lado el antiguo pacto y al otro lado el nuevo pacto, ¿verdad? Y vamos a empezar donde dice Deuteronomio 14, para entender qué es esto de los pactos del Señor. Dice Deuteronomio 4:13. Y Él os anunció su pacto. ¿Cuál su pacto? Dice. El cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ok, entonces ya entendemos cuál es el pacto del Señor en el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos, que fue los que escribió en las 2 tablas de piedra. Se lo dio a Moisés, ¿verdad? Entonces llegó Moisés, y Éxodo 24:13, y Moisés vino con él, y dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ok, entonces se dio el pacto, los 10 mandamientos, y el pueblo dijo, estamos de acuerdo con el Señor, vamos a poner por obra todas las palabras que él ha dicho. Había que sellar ese pacto. En Éxodo 24:8, Moisés tomó sangre, dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, recapitulando, el pacto del Señor fueron los 10 mandamientos. El pueblo dijo, sí, lo vamos a poner por obra.
El pacto se selló con la sangre de animales y listo. Esa es la base del antiguo pacto. Pero bueno, vino desobediencia, el pueblo no quebrantó lo que había dicho, y aquí en el versículo del lado abajo viene Oseas 8:1, que dice: ponga tu boca trompeta como águila, viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. ¿De qué está hablando aquí? De lo que acabamos de hablar. Traspasaron el pacto del Señor, de los 10 mandamientos. Ellos lo quebrantaron. Pero el Señor es un misericordia, viene en Jeremías y nos hace la promesa. Vamos hacia el nuevo pacto. Dice Jeremías 31, 33. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Ahora sí viene el nuevo pacto, ¿verdad? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Verdad? Confirma lo que dice Oseas. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y vean lo que dice ahora. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿De cuál ley está hablando ahí? De la ley de él, de la ley de los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que va a hacer? Ya no los va a tener en piedra, sino los va a escribir en la mente y en el corazón. Eso se lo dijo a Jeremías. Entonces luego viene Pablo, ¿verdad? En Hebreos 8:6 y dice: por tanto ahora mejor ministerio es el suyo, está hablando de Jesús, cuando es mediador de un mejor pacto. Y aquí se está cumpliendo el pacto que el Señor le dijo a Jeremías. Lo está confirmando Pablo. Escribir la ley en su mente y en su corazón. Dice: ¿cuánto es mejor mediador? Sí, porque es el Señor Jesús, de un mejor pacto, porque es el Señor Jesús el que lo está estableciendo. Sobre mejores promesas, porque es el Señor Jesús que lo está estableciendo. Por lo cual, y si vemos aquí en el versículo 10, Pablo repite las mismas palabras que repitió Jeremías. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mí, por pueblo, y serán a mí por pueblo. ¿Qué pasó de un pacto al otro? Los 10 mandamientos. Ya no en piedra, sino en la mente y en su corazón. Entonces, cuando uno le dicen, no, es que ya, eso es del antiguo pacto, los 10 mandamientos. Estamos ya entendiendo aquí que fue en esencia lo que pasó de un pacto, del antiguo pacto al nuevo pacto. ¿Qué fue lo que pasó? Los 10 mandamientos. Ahora escritos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí está su ley. Y Pablo lo está diciendo. Pablo está en el Nuevo Testamento. Entonces, esto es importante entenderlo. Porque cuando nos dicen, ¿cuál es el nuevo pacto? Ya entendemos. Los mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, aquí no hay nada abolido. Por eso el mismo Señor Jesús dice que Él no vino a abolir la ley ni a los profetas. Más bien vino ¿a qué? A cumplir. ¿Verdad? Entonces, la gente que diga, no, es que el antiguo pacto, ya eso no está vigente, es una total falta de información y falta de conocimiento. ¿Ya? Como lo estamos viendo. En esencia, ¿qué pasó de un pacto al otro? No lo olvidemos, los 10 mandamientos, escritos en nuestra mente y en nuestro corazón, ya no en tablas de piedra. Entonces, ¿están vigentes o no están vigentes si están en un nuevo pacto? ¿Verdad? Y es muy interesante porque acabamos de leerlo con la Santa Cena, ¿verdad? El primer pacto lo sellaron con sangre de animales, en Éxodo 24:8. Y en el segundo, ¿qué dijo Jesús? ¿Verdad? Lo acabamos de leer, Mateo 26, 17, 28. Luego tomó la copa y después de dar gracias se la dio a ellos y dijo, beban todos esta copa porque esto es mi sangre que establece el nuevo pacto.
Ahora por eso es un mejor mediador, es un mejor pacto, porque es con la sangre del Señor Jesús. Ya no son sangres de animales, sino es con la sangre de nuestro Señor Jesús. Bueno, ¿verdad? Entonces, como vemos, hermanos, como vamos entendiendo, ¿verdad? Al entender los pactos, entendemos que su ley, los 10 mandamientos, pasaron ahora a la mente y al corazón. Y disculpe que sean tan repetitivo con esto, pero tenemos que entenderlo y guardarlo. Y vemos que no han sido abolidos, que son 10 y que no 9. Por eso los profetas no se contradicen con Jesús, ni Jesús con los apóstoles, que son los verdaderos padres de la iglesia. ¿Verdad? A veces me dicen, no, es que tal persona dijo muy antiguo, sí. Pero nosotros siempre tenemos que ver qué hizo Jesús y qué hicieron los apóstoles, porque ellos aprendieron de él. Y aquí toma forma la profecía de Daniel también, que dice que cambiarán la ley y los tiempos. En nuestros tiempos cambiaron la ley, ¿verdad? Si hubiera sido abolido, bueno, pero aquí está la profecía, ¿verdad? Y en Mateo 5, 17 y 18 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Vean cómo hace referencia a la ley y a los profetas el Señor Jesús, que es nuestro modelo a seguir. No he venido a abrogar, sino a cumplir, ¿verdad? Y también dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y ya pasó el cielo y la tierra, no han pasado. Entonces no va a pasar ni una jota ni una tilde. Pero muchos se dejan decir de que ya pasó un mandamiento, ya pasó este otro, y ya no. No tiene lógica. La ley está vigente. Y el cuarto mandamiento también, ¿verdad? Lo estamos leyendo aquí. Vamos a ver otra filmina. Ok, en esta imagen, ¿verdad? Del Antiguo Testamento vemos personajes que ustedes pueden poner el que quieran, pero ellos siempre van a coincidir unos con otros, alineados todos. Ninguno, como decíamos, se contradice, ¿verdad? Y vemos a Génesis, en Génesis, por ejemplo, que ya lo leímos, que es cuando el Señor bendijo el séptimo día. Vemos a Abraham, y aquí hay algo interesante. En Génesis 26:5, antes de ser entregada la ley en piedra, vean lo que dice. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Para aquellos que piensan que la ley o los 10 mandamientos existieron a partir del monte Sinaí, no, ya Abraham tenía conocimiento, ya él tenía conocimiento, y lo confirma José, cuando llegó la mujer de Potifar. ¿Qué dijo José? Antes del monte Sinaí, dijo, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo sabía José que cometer adulterio era pecado? Antes del monte Sinaí, él tenía ya conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces algunos dicen, no, es que eso se puso en el monte Sinaí. No, antes ya había conocimiento de los mandamientos. Y luego vino Moisés, ¿verdad? Que ya lo leímos, el cual anunció su pacto, ya lo tenemos claro. Y luego viene Isaías, y dice, y aquí, y vean lo que dice Isaías, y de mes en mes, y de día en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Isaías 66. Que Isaías 66 está ligado con Apocalipsis. Isaías menciona día de reposo. El Señor no lo ha quitado su día de reposo, ¿verdad? Tenemos otra por aquí, en el Nuevo Testamento ahora. Ahí tenemos a Juan, a Mateo, a Santiago, a Lucas, y también podemos poner los que quedamos. Decía Juan, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y dice otro versículo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ven como los mandamientos se guardan como solamente por medio del amor. No hay otra manera. Es una respuesta automática de obediencia al amor que le tenemos al Señor.
dice, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vean qué interesante. Mateo también. Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Está hablando Jesús. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás. ¿A cuál está haciendo referencia? A los 10 mandamientos. Confirma de que el nuevo pacto está relacionado a los 10 mandamientos, porque estamos en el Nuevo Testamento. No dirás falso testimonio. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Inclusive toma en cuenta todos estos mandamientos. Santiago, ya lo leímos, porque cualquiera que guarde toda la ley y no ofendiere un punto, se hace culpable. Pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dicho, no matarás, y ya lo leímos. Lucas y Marcos, bueno, ellos mencionan lo mismo, pero vamos a leer este de Lucas. Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que Jesús no cambió la ley, es más, la resumió en 2, y sabemos que los primeros 4 mandamientos están relacionados, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Los primeros 4 y el sábado es el 4, y los otros 6 restantes en relación al prójimo. El Señor no cambia absolutamente nada. Entonces, no vemos ninguna contradicción entre los del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento, porque ya entendimos también lo del pacto. ¿En dónde está aquí la controversia, verdad? Porque aquí nos falta otro apóstol importante, el mayor teólogo, nos falta aquí, el apóstol Pablo, enviado a los gentiles, ¿verdad? En sus cartas, ¿verdad? Es donde existen las diferencias que hacen creer a algunos que ya la ley no existe, que fue abolida, que ya no hay que guardar el sábado, solamente con las cartas del apóstol Pablo. Y es ahí, ¿verdad? Y es por esta razón que iniciamos hablando de la ley, los profetas, ¿verdad? Los apóstoles, conociendo el pacto. Antes, un detalle, según aprendimos de los pactos, ¿quién es el que mencionaba y aclaraba que la ley fue escrita en nuestra mente y en nuestro corazón? Hacía referencia a Jeremías, Pablo. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que Pablo está quitando mandamientos? O está dando a entender es que hay algo fuera de contexto, ¿verdad? Hay algo que está fuera de contexto. Y lo vimos aquí en Hebreos 8:6. Él fue el que confirmó dónde se va a escribir la ley y los mandamientos. Pablo no va a contradecir a Jesús y su ejemplo. Recordemos que Jesús, como mencionamos, no fue criticado por no guardar el sábado, fue criticado por hacer cosas que para los judíos no estaban correctos, ¿verdad? Los cuales más bien estas cosas eran cargas para el pueblo, como sanar el sábado, caminar un sábado, escupir en sábado, etc. Hay un montón de leyes que fueron con el ejemplo de Jesús quitadas. Y si vemos estas imágenes, por ejemplo, cuando el Señor fue tocado por una mujer con flujo, ¿verdad? ¿Qué ejemplo nos está dando el Señor ahí? Él está quitando cargas al pueblo, que al mirarlo a él con sus milagros, también nos deja el mensaje. O por ejemplo, que no podían escupir, y el Señor agarró barro, escupió en el barro, y le dio la vista a un ciego. Y dice aquí en Juan 9:14, abajito, dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Verdad? Entonces, los milagros de Jesús nos dejan enseñanzas. La ley decía, no tocaron a una mujer con flujo, pero ¿qué sucedió aquí? ¿Verdad? Entonces hay cosas que el Señor Jesús sí quitó para que nosotros entendiéramos, ¿verdad? Entonces, decíamos que Pablo nos explica el pacto, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y vamos a entrar en algunos, como para entender un poquito y ya ir avanzando, porque el tema es muy largo.
Este primer versículo a la izquierda, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, leámoslo, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Muchos dicen, listo, ahí está, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ya no hay que guardar el sábado, ya no hay mandamientos. Y con este argumento, muchos son engañados por no estudiar, ¿verdad? Por falta de conocimiento. Hace referencia a no estar, este versículo hace referencia a no estar bajo la condenación de la ley. Pero la ley existe. Pecado, recordemos que es la transgresión de la ley. Por ejemplo, en nuestro país, si alguien comete un robo o uno mata a una persona, cae bajo la condenación de la ley nuestra, ¿verdad? Pero si alguno no comete ningún delito, no está bajo la condenación de nuestra ley judicial. Pero eso no quita la ley, ¿verdad? La ley judicial dice que no se debe robar, que no se debe matar, nuestras leyes humanas, que se debe pagar los impuestos, hay que cumplir con la ley, ¿verdad? Entonces es algo parecido, no robará, no matar, guardarás el sábado, es un reflejo, ¿verdad? Así mismo lo dicen los mandamientos, honrar a tu padre y a tu madre, ¿verdad? No podemos desligarnos de la ley. Igualmente con la ley de Dios, al estar bajo la gracia, siguiendo a Jesús y sus mandamientos, lo hacemos por amor, nos volvemos obedientes, lo vuelvo a repetir, como respuesta a ese amor. Por ende, no estamos bajo la condenación de la ley. A esto se refiere el texto. Entendiendo esto, vamos a leer el otro texto, que dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si ustedes ven, en el primero dice, pues no estáis bajo la ley, en Romanos 6, pero en Romanos 3 dice, a los que están bajo la ley. Bueno, entonces aquí es donde empiezan como lo que aparentan contradicciones, pero si entendemos que en Romanos 6 no es que la ley fue abolida, sino es que no estamos bajo la condenación de la ley, ambos versículos se alinean. Entonces sabemos que la ley está, y en el siguiente Romanos 3 dice, a los que están bajo la ley se mantiene ahí, ¿verdad? Y si hay un tercero más abajo, dice, de manera que la ley es la verdad, y es el mismo Pablo, es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Los tres se alinean de forma en armonía, ¿verdad? Pero hay que entender el contexto, ¿verdad? No sé si se acuerdan en la escuela o en el colegio que nos enseñaban lectura y nos decían que había que sacar la idea principal de un texto, ¿verdad? Lo mismo podemos hacer con las cartas de Pablo, revisar el texto completo para entender a qué está hablando este versículo, ¿verdad? Entonces, recordemos, las escrituras no se contradicen, algunas traducciones sí, pero si encontramos algún texto que parece ir en contra de otros libros que están en la Biblia, está fuera de contexto. Todos deben de estar alineados y en perfecta armonía, así como la ley y la gracia, porque el mismo que dio la ley, dio la gracia, y estas están en armonía, no son contrarias una de la otra, ¿verdad? Vamos a ver otro. Ya casi. Aparte, ¿verdad? Vemos que está al lado izquierdo, Romanos 14:6. ¿Verdad? 14:6. Dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Y da gracias a Dios. Entonces dice la gente, dice aquí, ok, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace, ¿verdad? Entonces, aquí dirán otros, ahí está el versículo, todos los días son iguales, y no hay que guardar el sábado, ¿verdad? Primero, este versículo no habla del sábado, pero la tendencia es a pensar de que habla del sábado,
pero ahí no está hablando del sábado, si lo sacamos así, nada más ese versículo. Entonces, piensan, ¿verdad?, que hay un debate en aquel tiempo por guardar o no guardar el sábado, ¿verdad? Y aquí, pues, no hay un debate por la vigencia del sábado, o de un mandamiento. Aquí Pablo, al leer el contexto, nos habla de otra cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vemos aquí al lado derecho, en amarillo dice, porque uno cree, así empieza el versículo donde está, el capítulo donde está este versículo, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil, como legumbres, y empieza, el que come no menospreciará el que no come. Aquí lo que se está hablando es de comida, y porque en aquel tiempo algunas doctrinas decían que se tenía que ayunar o comer en tal día y en otro día sí, en otro día no. No está hablando del sábado, ¿verdad? Entonces vemos cómo este de Romanos 14 inicia, ¿verdad? A partir de ahí la idea central de la comida va hacia abajo en todo el texto. Y repito, no está hablando del día de reposo, pero con sutileza nos quieren hacer caer en ese error. Y si no leemos el contexto, o sacamos la idea principal, pues no vamos a saber de qué está hablando todo el capítulo, podemos ser engañados, ¿verdad? Entonces nos preguntamos si realmente Pablo nos está diciendo en este versículo que podemos hacer lo que queramos y escoger el día que queramos. Si decidimos adorar al Señor todos los días, perfecto, eso es lo ideal, pero Él mismo escogió un día y lo apartó, ¿verdad? Y luego más abajo hay otro de Romanos 14:15, que está a la izquierda, que dice, uno hace diferencia entre un día y día, otro juzga iguales todos los días, cuando uno esté plenamente convencido en su propia mente, ¿verdad? Entonces, vemos el contexto, hablando de comida y de día de comer, ¿verdad? Entonces, sabemos, y esto lo pueden ver en la historia, que hubo un debate en el principio del siglo por qué día ayunar y qué día comer, lo acabamos de comentar, ¿verdad? Vamos a seguir con otro texto. Este parece muy bueno. Dicen, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Claro, nos sacan ese versículo así y listo. Nadie nos juzgue por comida, por bebida, por día de fiesta o día de reposo. ¿Ven? Ya aquí nos dicen, ya no hay día de reposo y podemos comer lo que queramos. Muchos dicen eso. Pero veamos este detalle. Pensemos en una persona que no guarda el día de reposo y lee este versículo. Entonces dice, ay, sí, nadie me puede juzgar porque no guardo, porque no como esta cosa. Perdón, esta cosa no, perdón, esto. Pero pensemos en una persona que sí está guardándolo y lee este mismo versículo. Calza perfectamente. Si alguien lo está guardando, nadie me puede juzgar, ¿verdad? Entonces aquí el contexto nos va a la respuesta a qué está haciendo referencia. El versículo 8, lo está al lado derecho, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ya aquí está hablando, ¿verdad?, que nadie nos engañe de filosofías y huecas sutilezas humanas, de algo que no viene del Señor, tradiciones de hombre. A eso está haciendo referencia este versículo, ¿verdad? Y si lo vemos ahí en el versículo 20, dice también lo mismo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Ven, aquí es donde está el contexto. Entonces aquí no está haciendo referencia al día de reposo, de que no se guarde, sino gente que lo está guardando y son criticados por otros, de que no es la manera correcta de guardarlo, ¿verdad? Nosotros sabemos
Que el cuarto mandamiento es el mandamiento del Señor, no es una doctrina de hombres. Pablo está en contra de las tradiciones de hombres, que inventaron otras cosas. Este otro que dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos de todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí. Muchos creen que los mandamientos fueron clavados en la cruz y abolidos. Vamos a lo mismo. Vemos como Pablo defiende los mandamientos y ahora dice, están abolidos en la cruz. De ninguna manera. No, eso está desalineado, ¿verdad? En este versículo dice que en la cruz Jesús nos perdona todos nuestros pecados. Luego dice, cancelando el acta de decretos. ¿Y de qué acta habla aquí? Y puse una versión del mismo versículo más abajo para que lo entendamos mejor. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes están muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda. A eso hace referencia al acta, anulando la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. La muerte, Él la anuló ahí. Muy bien. Si se hubiese anulado los 10 mandamientos, pues ya no hay pacto, ya no hay pecado. ¿Para qué mencionar luego que vamos a ser juzgados por la ley en Santiago, en el Nuevo Testamento? Si no hay ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Que es una lógica tan ilógica, algunos argumentos con los que nos salen. Aquí nada más quise ponerles esta imagen. El Señor nos dio un regalo para que descansemos, para pasar en familia, para que no hagamos trabajar a otros, ¿verdad? Por eso dice que no comprar y no vender, porque si vamos a comprar, hacemos trabajar a otros, aunque no lo estén guardando. Pero algunos se molestan porque les dicen que descansen un sábado. Desde el momento que usted decide descansar el sábado, ¿verdad? Es interesante, más bien todo el sistema se viene encima, el comercio que abre sábado, debo hacer esto, debo hacer lo otro, la familia, es una señal que debemos de leer cuando decidimos guardar el sábado, ¿verdad? Tiene que ver con la puerta amplia y la puerta estrecha también. Pues hermanos, yo no vengo a decir que tengo la verdad absoluta, ¿verdad? Hay más versículos que podemos revisar si el Señor lo pone para más adelante, ¿verdad? Solo Jesús es la verdad, pero busco que aprendamos a estudiar las cartas de Pablo en su contexto, como nos enseñaron en la escuela o en el colegio, sacando primero la idea principal del texto y comparándola con el resto de los personajes o versículos de la Biblia. Ahí se alinean. La intención es que escudriñemos y no solo nos quedemos con lo que dice una persona u otra, como me pasó a mí con el pastor. Solo porque es pastor no debemos de estudiar o ya ellos tienen la respuesta. No podemos asumir. Debemos pensar que Jesús quiere enseñar, nos quiere enseñar a todos individualmente, pero debemos disponer el corazón en oración, en ayuno, dejar que Él nos vaya buscando. Entonces, hermanos, porque amamos a Jesús, guardamos sus mandamientos, no el legalismo. Los mandamientos están vigentes, ¿verdad? Y en Romanos 3:20 lo dice. En Romanos 3:20 lo dice. Esta imagen que puse aquí es porque de alguna manera hay una relación. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto en esclavitud, ¿verdad? Trabajando y traemos la imagen al día de hoy, es la misma cosa. El estrés, el afán, no hay tiempo para el Señor, porque también vimos que el pueblo se había olvidado, inclusive Moisés preguntándole cuál era el nombre de Dios, el nombre de él. El pueblo se había olvidado de las leyes de Dios. Abraham las sabía, pero ya este pueblo que estuvo en Egipto no, por más de 400 años. Pues hay una relación muy interesante entre lo que vivimos actualmente con el trabajo y lo que estaba pasando al pueblo de Egipto en aquel tiempo, ¿verdad? Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano está justificado delante de él. No es por medio de la ley, es el conocimiento del pecado lo que hablamos.
Y cerramos con 2 de Pedro 3:18, antes bien crecer en la gracia y en conocimiento de nuestro Señor, conocimiento y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Verdad? Entonces, hermanos, sé que hay más versículos y vamos a estar estudiando pronto. El momento, hermanos, si está en alguna congregación, pregunten a sus pastores sobre el sábado. Y luego tomen la respuesta y la analizan con la palabra. Yo personalmente creo en la vigencia del reposo, del cuarto mandamiento. Y no soy adventista, solo digo que la palabra, de verdad, es la que me va mostrando. Porque quiero agradecerle al Señor con todo mi corazón y que la respuesta de ese amor es la obediencia. Entonces debemos preguntarnos qué es lo que persigue nuestro corazón. Cumplir el sábado como un regalo dado por Dios para descanso, porque nuestro corazón lo que quiere es salirse de no cumplir con el cuarto mandamiento. Ahí nos podemos responder muchas cosas. Recuerden lo que decíamos de la puerta amplia y la puerta estrecha. De verdad que queda más cómodo. La diferencia está en cumplir por amor lo que hace los mandamientos un deleite y no una carga, no gravosos. Ellos son un deleite. ¿Verdad? Hermanos, el Señor viene pronto, podemos estar velando y viene por un remanente. Si ustedes buscan la palabra remanente en el diccionario, dice que es un grupo pequeñito. Esto significa que si viene por un remanente, la gran mayoría se van a quedar, ¿verdad? Entonces hay que guardar y poner por obra. Hay que guardar y poner por obra. Esto sería todo de momento. Espero que hayan, que el Señor pues los ponga en su corazón y puedan seguir escudriñando. Que Dios los bendiga y le doy el pase a Fabricio para quitar la presentación. Muchas gracias, Pablo, por la prédica. Muy bien, muy respaldada, ¿verdad? Con la palabra. Gloria a Dios por eso. Y esta tarde también, bueno, vamos a hacer la oración final y vamos a orar también por algunas peticiones de hermanos y hermanas que nos han pedido intercesión por personas y por eventos, asuntos específicos. Antes, quisiera hacer la invitación para las personas que aún no han recibido al Señor Jesucristo como su Dios y Salvador. La Biblia dice que todos los seres humanos hemos pecado, como lo decía ahora Pablo, todos hemos pecado, dice la palabra en Romanos 3, todos hemos fallado de una u otra manera, porque el plan de Dios precisamente al establecer la ley es demostrarle al ser humano que nosotros nunca íbamos a cumplir a la perfección la ley. Todos hemos fallado en más de un mandamiento, o en todos, mejor dicho. Romanos 3, del 19 al 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aquí dice que uno de los objetivos de los mandamientos que Dios dejó es cerrarle la boca a todos los seres humanos. Muchas de las personas que no conocen el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, creen que nosotros los cristianos nos sentimos mejores o superiores a ellos, en el sentido de que ellos, digamos, piensan que nosotros al predicarles la palabra de Dios es porque nosotros somos mejores personas que ellos, o nos creemos mejores o más buenos que ellos. Y la Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. Eso está en el libro de Romanos 3, 9, que dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso está escrito en el Salmo 14 y el Salmo 53, de que para Dios no hay ni un solo ser humano bueno. Todos hemos fallado y la ley precisamente
el Señor la pone para que toda boca se cierre. Si el Señor le cierra la boca a todo el mundo, con el sentido de que todos hemos fallado, el versículo 20 de Romanos 3 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el Señor, como ahora estábamos escuchando a Pablo, en el nuevo pacto, él pone que él iba a poner un corazón nuevo en nosotros, iba a poner el Espíritu Santo en nosotros y él mismo iba a escribir sus leyes y mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. La justicia en el nuevo pacto, dice, y leo Romanos 3 del 21 en adelante, dice, pero ahora aparte de la ley es que también la ley está vigente, pero dice lo siguiente, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No es que un creyente se sienta superior ni mejor que nadie, porque aquí dice que no hay bueno ni uno. Pero todos, los seres humanos, tenemos que tomar una decisión con la información correcta de aceptar que hemos fallado en contra de Dios. Ese es el primer paso para acercarse a Dios, aceptar que somos pecadores y todos hemos pecado. Y dice, por cuanto todos pecaron y destituidos de la gloria de Dios. Dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿la ley está vigente? Sí, el Señor lo pone por escrito, que Él no vino a abolir la ley, sino a confirmarla, a cumplirla. Pero todos, como hemos pecado, todos, sin excepción, todos necesitamos aceptar que hemos pecado y confesar al Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Y esa es la fe que dice que el Señor establece para que a través de la fe en Jesucristo nosotros seamos justificados delante de Él. Ser justificados quiere decir que Él nos vea con agrado, por obediencia. La Biblia dice en Romanos 10, del 1 en adelante, dice, esto lo escribe el apóstol Pablo, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Entonces, ¿la ley está vigente? Sí, hay que hacer obediencia, hay que hacer caso a los mandamientos. Y Pablo puso muy bien el ejemplo de la ley de los hombres. La ley de los hombres, bueno, el asesinato, el robo, la mentira, la estafa, etcétera, siguen siendo un delito. En el tema de los mandamientos de Dios están vigentes, los 10 hasta la fecha. La justificación a través del nuevo nacimiento hace que el Señor ponga el Espíritu Santo en nosotros y que los mandamientos de Él no nos sean gravosos. Quiere decir que no nos duela cumplir los mandamientos, sino que es más bien un deleite. Cumplimos los mandamientos porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Entonces,
yo invito a las personas que todavía no hayan aceptado al Señor Jesucristo como su Dios y Salvador a que hagamos una oración juntos. Y después vamos a orar por algunas personas que nos han pedido oración por temas específicos. Entonces, los que quieran repetir la oración, repetimos: Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos las gracias porque sabemos que el mensaje, Señor, que nos estás dando es para nosotros. Gracias, Señor, porque la palabra dice claramente que si nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que tú eres quien dice ser, la Biblia dice, Señor, que nosotros estamos dando el primer paso, Señor, para acercarnos a ti por la fe en tu Hijo Jesús. Esta tarde, Señor, queremos decirte que te pedimos perdón porque reconocemos que hemos fallado y hemos pecado. Hemos tenido una vida alejada de tus mandamientos, viviendo en nuestros propios razonamientos, en nuestros propios deseos, como dice la palabra, complaciendo nuestros pensamientos y la carne. Pero el día de hoy queremos decirte, Señor, que te necesitamos. Queremos tener una relación personal con el único Dios verdadero. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, que hemos cometido. Y te pedimos en esta tarde que por favor escuches nuestra oración. Confesamos voluntariamente que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra a cumplir la ley de Moisés, los salmos y los profetas, que tuvo una vida santa, sin pecado, y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, con todo su poder y toda su gloria. Señor Jesucristo, hoy te confieso como mi único Dios y Salvador, y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Te pido, Señor, que por favor grabes tus mandamientos y estatutos en la tabla de mi mente y en la tabla de mi corazón. Quita de mí, Señor, todo lo que no te agrada. Ayúdame a caminar en santidad, en integridad, rectitud y obediencia. Lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame a poder entender el Evangelio. Quita de mi mente toda fortaleza que el enemigo haya formado para que yo no entienda el Evangelio. Señor, te pido que el Espíritu Santo quite de mí todo lo que no te agrada. Y en esta tarde te pedimos también que nos ayudes, Señor, a poder entender tu palabra y a poder dar testimonio, Señor, de que el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En el nombre de Jesús, así lo declaramos. Amén. También, Señor, venimos pidiéndote, Padre del cielo, por todas las familias y las personas que están escuchando, Señor, esta prédica. Te pedimos, Padre del cielo, en esta tarde, en el nombre de Jesús, en especial, por la salud de Alberto Barbosa, Padre amado, para que tú quites, Señor, de su alma, de su mente y corazón, todo lo que lo angustia, Señor, y lo afecta, en el nombre de Jesús. Venimos cancelando, arrancando, arruinando, destruyendo y derribando toda asignación de muerte, de Hades y de tumba en contra de Alberto Barbosa, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, y de todas las personas que nos están escuchando. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, también venimos, Señor, clamando y pidiéndote por la salud, Señor, de David en Estados Unidos. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, que tú lo sanes, Señor, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que nosotros, Señor, tenemos autoridad y poder para orar los unos por los otros, para que seamos sanados. Te pedimos también, Padre Santo, por la salud de Verónica, para que toda célula cancerígena, Señor, en su tiroides y en su cuerpo, sea eliminada en el nombre de Jesús. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, venimos intercediendo a favor de esta joven, Padre amado, para que ella sea sana, Señor, de esta enfermedad.
Venimos reprendiendo en el nombre de Jesús toda asignación de muerte, de edades y de tumba y todo espíritu de muerte en contra de Verónica y de las personas por las cuales estamos orando, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre del cielo, también en el nombre de Jesús por la petición de tu hija Gretel, Señor, y por la petición de Adriana Calvo, Padre Santo, que son anhelos y deseos, Señor, de su corazón. En el nombre de Jesús, Padre amado, venimos también ministrando a todos los que están, Señor, escuchando esta oración, para que la salud del Señor, se haga manifiesta en nosotros. Te pedimos por la sanidad de la pierna de doña Teresa, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que esa pierna sea sana en el nombre de Jesucristo. Que el poder del Espíritu Santo, Señor, se manifieste de una manera sobrenatural y poderosa en todas estas personas y en nuestras familias también, Padre del cielo. En el nombre de Jesús te pedimos que esa pierna, Señor, sane, que cicatrice, Señor, que toda llaga se sane en el nombre de Jesús, que se quite todo ardor, todo dolor, toda hemorragia, Señor, todo lo que no está bien. En el nombre de Jesús atamos y echamos fuera todo espíritu de enfermedad, todo espíritu que venga a poner tristeza, amargura, depresión, ansiedad, angustia, ataques de pánico. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre del cielo, declaramos que el terror de Jehová caiga sobre los enemigos de tu pueblo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Venimos reprendiendo, atando y echando fuera todo espíritu de Belial que viene, Señor, a tratar de inutilizar, Señor, al cuerpo de Cristo, a anularlo, a quitarle la autoridad en el nombre de Jesús. Satanás, que Jehová te reprenda. Venimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, clamando y pidiéndote, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, en el día a día. Padre amado, sabemos que estamos muy cercanos, Señor, a recibir, Señor, a presenciar el evento que va a cambiar la humanidad, Señor, para siempre, que es el arrebatamiento. Sabemos que las señales están cumpliendo y que el tiempo está cerca. No permita, Señor, que ninguno de nosotros se desvíe ni retroceda, ni mucho menos, Señor, que caigamos en la trampa del enemigo para estar pasivos, Señor, para no estar velando, para dejar de orar, de interceder, para estar desanimados o distraídos en asuntos que no tienen importancia. En el nombre de Jesús también venimos atando, anulando y cancelando, Señor, toda maquinación del diablo y usar la familia, Señor, del pueblo de Cristo para venir a poner desánimo, pleitos, disensiones, Señor, en la familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que todo agobio que podamos sentir se quite en el nombre de Jesús. Señor, llénanos de paz, llénanos de gozo, Señor, llénanos, Padre del cielo, de amor hacia ti, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos también. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, Señor, a poder llevar el evangelio a las personas que no te conocen, a no estar ensimismados, Señor, ni metidos en una burbuja, Señor, en el yo, sino, Señor, en que el yo muera completamente, porque la Biblia lo dice, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Señor, y te pedimos que nos ayudes a redimir el tiempo, a aprovechar el tiempo, a ayunar, a orar, interceder, Señor, los unos por los otros. Te damos las gracias nuevamente por esta prédica, Señor, de tu siervo Pablo. Sabemos, Padre del cielo, como dice Apocalipsis 12, que Satanás persigue a los que guardamos tus mandamientos y guardamos el testimonio de Jesucristo. Ahí están las dos razones, Señor, por las cuales está la persecución. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser valientes y esforzados y a ser constantes en la oración y a no ser inconstantes ni volátiles. Todo espíritu que hace que seamos volátiles lo venimos atando y echando fuera. Padre Santo, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser constantes, Señor, y a orar los unos por los otros. Nuevamente te damos las gracias, Señor, por esta tarde de bendición, Señor, y declaramos la palabra que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz. Llénanos de paz. Te pedimos también, Padre Santo, por la cirugía, Señor, de Gloriana. Señor, para que tú tomes control de todo lo que vaya a suceder, Señor, desde mañana en adelante, con el internamiento y la cirugía. Padre del cielo, toma control, Señor, del lugar donde ella va a ser intervenida, de las manos de los médicos, de las enfermeras y enfermeros, de las camas donde se va a realizar la intervención y la sala y todo, Padre del cielo. La Biblia lo dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Y venimos encomendando a ti, Señor, esta intervención quirúrgica en el nombre de Jesucristo.
Te damos las gracias, Señor, por la vida de todos los que estamos escuchando este mensaje y cancelamos toda represalia y venganza en contra nuestra, declarando, Señor, que guardar el sábado, como dice la palabra en Levítico, Señor, 26, tú, Señor, quitas las fieras de la tierra, como dice la palabra. Declarando, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que la semana que está empezando, a partir de la mañana, sea una semana de bendición. Cancelamos toda mala noticia, Señor, y toda represalia y venganza al enemigo. En el nombre de Jesús, ayúdanos a tener, Señor, gozo, paz, Señor, durante toda la semana que viene y hasta tu venida. Así lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te estamos pidiendo ahorita por Norland, Señor, en el nombre de Jesús venimos orando para que todos síntomas, Señor, que él pueda tener en sus vías respiratorias, cualquier síntoma, Señor, de fiebre, de falta de aire, de oxigenación o asfixia, o lo que sea, Padre del cielo, que esté afectando su cuerpo, venimos como el cuerpo de Cristo, Padre Santo, orando e intercediendo por él, para que a partir de ahorita, en esta misma hora, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, su salud mejore, Padre del cielo, sus índices de oxigenación y todos los índices, Señor, de un cuerpo humano sano, Señor, se manifiesten a través de la oración y la intercesión en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que para el que cree, todo le es posible y para Dios no hay nada imposible. Y sabemos que estás escuchando nuestra oración, Señor, porque tú escuchas a tu pueblo. La Biblia lo dice, que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Padre amado, también venimos pidiéndote, Padre amado, por los adultos mayores, Señor, de nuestra familia y de las casas donde están escuchando este mensaje. Cancelamos en el nombre de Jesús toda asignación de muerte, de Hades y de tumba en contra de ellos, Señor, y todo espíritu de tormento que quiera venir a poner, Señor, temor o ataques de pánico, insomnio, angustia en ellos, o síntomas, Señor, que tienen que ver con el mundo espiritual, que se hacen manifiesto en su cuerpo físico a través de dolores, a través, Señor, de síntomas que no tienen nada que ver, Padre del cielo, con enfermedades, sino que son enviaciones y transferencias. Venimos cancelando, anulando, arrancando, arruinando, destruyendo, en el nombre de Jesús, todo plan satánico y de maldad en contra de nosotros, de tu iglesia. Como dice en Génesis 18, Señor, que el juez justo de toda la tierra, que eres tú, Señor, no trate de la misma manera al justo y al pecador, sino que haga la diferencia a favor de nosotros. La Biblia lo dice, Señor, que es como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Sodoma y Gomorra, Señor, tu siervo Abraham intercedió por los justos que vivieran en esa ciudad. Venimos haciendo lo mismo en el día de hoy, intercediendo a favor de tu iglesia, para que tú nos guardes y nos protejas siempre, Señor. La Biblia dice que tú nos das poder y autoridad de pisotear, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos va a hacer daño. Lo declaramos en fe que nada nos va a hacer daño. Y venimos pisoteando y cancelando y hollando toda asignación de muerte y enfermedad y pestilencia en contra de nosotros. El Salmo 91 lo dice, Señor, que caerán 1000 de un lado y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos va a tocar. Venimos declarando en fe, Padre Santo, que tus ángeles nos guardan y protegen de toda peste, de toda pestilencia y toda mortandad, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que nos llenes, Señor, de paz y de gozo, y que toda emoción desordenada se quite en el nombre de Jesús. Padre Santo, te damos las gracias nuevamente, Señor, sabiendo que cada petición y cada oración, Señor, que cada uno de nosotros está haciendo, ha sido escuchada, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga y que pasen una semana llena de bendiciones.